Bien, buenas. Muy bien, así que arrancamos con el libro de Romanos. En realidad lo hemos terminado en el día de ayer, pero iniciamos lo que es el estudio o compartir por ahí los detalles más importantes. Es un libro que tiene muchísimo, así que lo que vamos a hacer en esta oportunidad sería un bosquejo, por ahí detenernos en qué es lo que indica cada capítulo, como seguir la línea de la carta, de la epístola, como para que al leerla, y tal vez la volvamos a leer, se nos haga más ameno la lectura, poder entenderla mejor. Bueno, hay un tema que es el tema principal. Si uno pudiera decir cuál es la idea principal de esta carta, que es justificados por la fe. Ese es el tema de Romanos. ¿Cómo somos justificados delante de Dios? Somos justificados por la fe. Deberíamos definir a qué le llamamos justificados. Es ser hallado justo delante de Dios, ser hallado sin culpa delante de Dios, ser vistos por el Padre por medio de Jesucristo. Así nos alcanza a ver el Señor. Otra definición que una vez encontré es cambiarse las vestiduras, aquellas vestiduras que teníamos de pecado. Entonces nosotros, al ser justificados, recibimos nuevas vestiduras. Todas esas definiciones como para interpretar mejor cuál es el tema de la carta, que nosotros somos justificados no por obras, no es por mérito humano, no es por lo que podamos hacer, no es por los mandamientos que podamos guardar, no es por las buenas cosas que pudiéramos realizar, sino que es porque Dios nos regala el ser justificados. Eso no significa que sea gratis. Para nosotros es gratis, pero alguien tuvo que hacer el pago para tener este regalo y ese pago lo hizo Jesús. Muy bien. Entonces Amén. ahí, Gloria, te voy a pedir si tenés en el capítulo 1 de Romanos, versículos Sí, 16 y 17. bueno. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien. Ahí aparece una expresión bastante conocida, mas el justo por la fe vivirá. Si hay algo que resalta Pablo, que era judío, fariseo, como se describe él hace referencia a que el Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros, o sea, la Torá, los profetas y los escritos, así es como se denomina lo anterior, da cuenta de aquello que Jesucristo vino a mostrar. Entonces, no es que cambiaron las cosas, sino que es todo un solo hilo. Por eso es que Pablo cita tanto del Antiguo Testamento. Y cuando decimos más el justo por la fe vivirá, lo que está citando es al profeta Habacuc. Ahí en el capítulo 2 uno puede buscar y va a encontrar que esta es la frase que dice, más el justo por la fe vivirá. Y eso se puede interpretar, al menos, ¿sí? Lo veamos de dos formas. Una es que cada día voy a vivir eh, cada día voy a vivir por la fe en Dios. Entiéndase que el justo es lo que dijimos antes. El justo es aquel que ha sido justificado por Dios. O sea que yo ante el Padre ya no tengo culpa alguna gracias a Jesucristo. ¿Cómo he de vivir? Voy a vivir por la fe. Y otra situación es que alcanzaré la vida eterna por fe, no por obras. Entonces, eso es lo que está diciendo, más el justo por la fe vivirá, que es lo que predica el Evangelio, lo que decían los versículos anteriores. Hay una expresión ahí, capítulo 1, seguimos en el capítulo 1, a partir del versículo 18 hasta el 21. Ahí, no sé si Gloria o Darío, si alguno de los dos lo puede ir buscando. Capítulo 1 siempre, versículo del 18 al 21. ¿Lo tienen alguno de los dos? Eh,
¿Cómo están? ¿Leo? O Sí, 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 18 al 21. ah, Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. tal vez ustedes se preguntaron en algún momento, al igual que yo, si todos iban a recibir el Evangelio. O sea, ¿qué ha de pasar con aquellos, uno se imagina algunas tribus, algunos lugares donde no llegó, no llegó, digamos, llámese la civilización, pero no llegó a los pueblos aborígenes? Entonces, ¿cómo los ha de juzgar a ellos Dios si en realidad no les fue predicado el Evangelio de Cristo? Bueno, acá tenemos la respuesta, porque lo que muestra es que Dios se revela, se ha revelado a lo largo de la historia, más allá de la Biblia, se ha revelado a partir de la creación. De manera que ninguno va a tener excusa delante de Dios. Si hemos recibido el Evangelio, o sea, la predicación, y la rechazamos, entonces, bueno, seremos juzgados de una manera. Pero si nunca recibimos las buenas noticias de Jesús, no es que somos libres de culpa, porque, lo vamos a leer en el capítulo 2, eh, Dios ha colocado en cada uno de nosotros su revelación. Acá en el capítulo 1 lo que está diciendo es que se ha mostrado a partir de la creación, a partir de la ciencia, Dios se ha mostrado. Sin embargo, el hombre decidió adorar a las criaturas en vez de al Creador. Eso es lo que estamos leyendo ahí. Y después, recuerden que lo que estamos haciendo es como un pantallazo de la carta, como para poder entenderla, ir leyéndola e identificar de qué habla cada capítulo. Bueno, sí, ahí ¿esa qué sería? sí, Darío, ¿Cuál fue exactamente? ¿cómo no te alcancé a escuchar? Porque yo tengo otra versión, pero por eso le preguntaba, ¿cuál fue la que leyó recién Gloria? La Reina Valera 60, Pero exactamente qué capítulo era. el capítulo 1, versículos 18 al 21. Bien. Bien, que dice en la Reina Valera, ¿no? Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Podríamos decir como que Dios da evidencia de él mismo a partir de la creación. Bueno, ahí yo les pido si podemos avanzar. Capítulo 2 y nos vamos al versículo 12 al 16. La versión que tenga. Vos, Darío, lo tenés, capítulo 2 versículo, Sí, dale, si lo podés leer, 2 del 12 al estaba 16. Primera de Corintios capítulo No, 2. no, perdón, De, Romanos, Romanos. bien, por eso le preguntaba. Bien, Ah, bien, por eso, perdón. porque era diferente la versión. La- No, no. Bien, Romanos capítulo 2 versículo me dijiste, 12, 12 al 12. 16. Bueno, este es Dios habla hoy. Ujú. Todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés perecerán sin esa ley. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés por medio de esa misma ley serán juzgados. Pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos con su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón.
Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos lo acusarán o los defenderán. En el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al Evangelio que yo anuncio. Ahí lo que está hablando en esta primera sección del capítulo 2 está hablando de los gentiles. Pablo está escribiendo a los romanos y en Roma, Pablo no había ido todavía a Roma. Recuerden que en el libro de Hechos se muestra que va encarcelado allá, pero esta carta la envía a quienes no conocía todavía, pero sí en Roma había en la iglesia una mezcla de gentiles y de judíos. Entonces, vamos a notar que en la carta va nombrando qué pasa con los gentiles, qué pasa con los judíos. En el capítulo 2 lo va diciendo. Acá está hablando a los gentiles, porque les dice que los gentiles no recibieron la ley. Se está refiriendo en ese momento a que no recibieron los mandamientos que fueron dados a Moisés. Eso es lo que indica. Eso es lo que no tenían los gentiles. No sabían nada de ello. Sin embargo, no es que somos justificados por haber recibido o no las tablas de la ley, sino los que son justificados son los hacedores de la ley, no los que la reciben. ¿Por qué? ¿Qué tenían los judíos? Los judíos creían que por haber ellos recibido los mandamientos en el monte Sinaí, eran privilegiados. Bueno, eso es lo que está mostrando la carta acá. En realidad no hay ningún privilegio, porque los que van a ser justificados son los que cumplen, o sea, los que hacen la ley. Y sin embargo, lo que nombra es que los mismos gentiles, en su propia conciencia, en sus corazones, es que Dios ha escrito su ley. Y eso es lo que queda en alguna persona que tal vez nunca recibió la palabra de Dios, sin embargo, tiene el saber de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En todas las personas está, por ejemplo, que el matar está mal. Llámesele pecado o llámesele de otra manera. Pero en todos estaba instaurado que estaba mal pecar, que estaba mal matar, perdón. Bueno, eso es lo que indica esa primera sección. No sé si ahí ustedes querían comentar algo respecto a esto. Eh, sí, la verdad que está tremendo, porque, bueno, creo que ahí explica un poco el tema este de lo que decías, Pablo, de que, bueno, siempre uno tiene, le quedó esa de que una, digamos, de las cosas que tenía que lograr, digamos, la iglesia era que poder llegar con el mensaje de salvación a todos los lugares, ¿no es cierto? Y bueno, a veces uno se preguntaba también, uy, ¿qué pasó con la gente, no? Esa que no, tal vez no le llegó la palabra o por alguna razón, ¿no? No solamente a veces por los pueblos originarios, porque inclusive a veces ni siquiera estando digamos, en la civilización, por decirlo así, tal vez ha conocido la palabra. Pero bueno, esta parte es tremenda porque, claro, es como que la persona en sí misma sabe las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y su propia conciencia, digamos, que dice que como que lo juzga. Es como que la persona sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces, como que si sabe que está haciendo algo malo sabiendo que está mal, es como que es condenado, digamos, por eso mismo, ¿no es cierto? Sí, 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 tal cual. No tenemos, o sea, cada uno va a ser juzgado conforme a la revelación que tuvo de Dios. Y ahí, fíjense que acá sigo en el capítulo 2, pero en el versículo 17, ahí se va a los judíos. ¿Y qué era lo que pensaban los judíos? Los judíos decían, nosotros tenemos privilegio porque hemos recibido la ley. Somos hijos de Abraham, entonces nos vamos al cielo, al seno de Abraham. Ese era el pensamiento judío. Pero lo que va a nombrar acá es que, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, ¿no? Recuerden que este nombre de judío aparece ya al regreso de Babilonia, de la cautividad. Y te apoyas en la ley, o sea que recibiste los mandamientos. Bueno, y por eso te glorías en que Dios te eligió y el Dios creador, el único, se ha dado a conocer al pueblo judío. Bueno, confías en que, o sea, como que
¿Qué es lo que está nombrando esta parte, parafraseándola? Lo que están creyendo los judíos, que están en Roma, creyentes, que ellos tienen cierto privilegio respecto al resto, porque recibieron la ley. Entonces Dios hace una distinción con ellos. Eso es lo que ellos creen. Y lo que Pablo le está mostrando a partir de esta epístola es que no es así. ¿Por qué? Porque lo mismo que él les dijo a los gentiles. Los que tienen mérito son los que la hacen la ley, no los que la reciben. Entonces, no había privilegio alguno por haber recibido los mandamientos en el Sinaí, sino que digamos, a ver, no me sale la expresión, ¿sí? Lo relevante, o sea, lo que importaba era poder cumplir con los mandamientos dados por Dios. Eh, ¿Y qué era lo que pasaba acá en el versículo 24? Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado a partir del comportamiento de los judíos entre los gentiles. Eso es lo que está diciendo ahí. Y luego, cuando ahí terminamos de leer el capítulo, que ¿quiénes son los verdaderos judíos o quiénes son los verdaderamente circuncidados? Que es lo que describe la Biblia o sus epístolas. Son aquellos que son circuncidados en su corazón, no los que son circuncidados en su prepucio. Los verdaderos judíos son los judíos del corazón, no los judíos por línea sanguínea. Eso es lo que termina diciendo acá en esta parte del capítulo 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, no es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Por eso es que nosotros somos hijos de Abraham, hijos por la fe. Bueno, eso es lo que así brevemente podríamos nombrar del capítulo 1 y capítulo 2, como que pone eh, en juego a los gentiles, a los judíos, que son los que conforman la iglesia que está en Roma. Ahí, entonces, ¿qué es lo que aparece en el capítulo 3? En el capítulo 3 ya empieza diciendo que, bueno, no hay distinción, para Dios somos todos iguales. Sin embargo, va a haber una forma de justicia para cada uno conforme a la revelación que tuvieron de Dios. Si nos vamos al capítulo 3, versículo 21, del 21 al 25. A ver ahí quién lo puede leer. Bueno, ¿Vale? ¿qué insisten? Del 21 al 25, Romanos 3. Pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos, y esto lo confirman la misma ley y los profetas, por medio de la fe en Jesucristo. Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos, mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Bien. Entonces, Hasta el 25. hasta el 25 era así. Sí, ahí está. Bueno, fíjense que ahí aparece el párrafo en esta sección que se ve. Bueno, ¿qué es lo que está nombrando? Que además de la ley, además de los mandamientos que fueron dados por medio de Moisés, además de eso, por eso dice, aparte de la ley, ahora se ha manifestado por otro lado, o sea, como que hay otro camino en el cual se ha mostrado la justicia de Dios. Cómo ser justos delante de Dios no es por medio de la ley. La ley tuvo un propósito y no es la de justificar. Eso es algo importante en lo que es la doctrina del Evangelio. No somos justificados por cumplir los mandamientos de Dios, sino que somos hallados justos por
la gracia de Dios. Bueno, ¿qué se ha manifestado? La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Lo que está diciendo acá es testificada por el Antiguo Testamento, así lo diríamos nosotros, testificado por la ley, o sea, la Torá, y por los profetas. Recuerden que eso en algún momento lo nombramos. Los profetas, el Antiguo Testamento, allá en el hebreo, se dice que es la ley, los profetas y los escritos. Bueno, los profetas son todos los que nosotros conocemos como los profetas, ¿no? Los mayores, los menores, y ahí, bueno, un dato, excepto Lamentaciones y excepto Daniel. Todos los demás son los profetas que nosotros conocemos. Bueno, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, que por medio de Jesucristo nosotros alcanzamos a ser justificados. Versículo 24, que va diciendo que somos justificados gratuitamente, porque es un regalo de Dios. Eso significa la gracia. Un regalo para nosotros es un regalo. Por gracia, Dios lo extiende. Pero como dijimos al inicio, no es que a Dios no le costó la muerte de su Hijo. Ese fue el costo, que nosotros tuviéramos ese regalo de justificación. Bien. Mediante la redención, recuerden esa palabrita bastante importante, redención es comprar algo. Comprar algo que yo ya tenía antes. Eso es redención. Eso lo hemos tratado en alguna oportunidad. Lo que hizo Jesucristo fue dar un pago para rescatarnos. La moneda con la cual pagó fue con su sangre, para poder rescatarnos que estábamos cautivos del pecado. Bueno, a quien Dios puso como propiciación, tal vez una palabra allá de Levítico, es que sea propicio, es decir, que delante de Dios nosotros podamos ser agradables. Recuerden que la tapa, por decirlo de alguna manera, del arca tenía lo que se llama el propiciatorio, esa plancha de oro que se limpiaba con la sangre o se rociaba con la sangre de los corderos. ¿Para qué? Para que la ofrenda sea propicia, para que Dios la vea con agrado. Bueno, eso es lo que hace Jesucristo aquí con nosotros. Bueno, eso es en resumen ahí lo que podemos decir del capítulo 3. Que la justicia es por fe. No sé si ahí ustedes querían compartir algo. Bien. Bueno, eso entonces No, no, por reitero. ahora no. ¿Sí, Gloria? No, 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 me gustó esa parte que agregaste del propiciatorio, Ajá. Bien, esa porque es la... era parte de antiguamente la justificación de los pecados, y hoy, bueno, gracias a Jesús no se hace por medio de la sangre de él. Así es. Ujú. Bien. Y después entonces, recuerden, ahí reitero, ¿sí? Porque estamos haciendo como un pantallazo, lo que se diría como un bosquejo de esta epístola. De manera que cuando uno lo va leyendo, más allá de los títulos que tienen algunas Biblias, uno puede ir mirando a ver qué es lo que me está diciendo todo este pasaje. En el capítulo 4, ¿qué es lo que nombra en el capítulo 4? Ahí yo les pido si pueden tener a mano versículos 2 y 3 y luego el 13. ¿Sí? 4, 2 y 3. ¿Qué es lo que nombra acá? ¿Por qué no somos justificados por la ley? Recuerden que la ley, cronológicamente, aparece con Moisés. Sí aparece la ley. Sin embargo, la manera de justificar por la fe es antes de la ley, porque Abraham es justificado por creerle a Dios. Y Abraham está años antes que Moisés. De eso trata el capítulo 4. Entonces, ¿qué dice el versículo 2 y 3? Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así es. Porque uno podría decir, Abraham, ¿tuvo obras? Y en realidad sí, tuvo obras Abraham. Le creyó a Dios, salió de allá de la tierra de Ur, sin saber a dónde iba, y le creyó.
habrá cometido sus errores. Por ejemplo, cuando él buscó humanamente tener un hijo con la esclava egipcia. Bueno, Sí, más allá que salió mal, pero la intención de él en su corazón era cumplir con aquello que Dios le había dado. La sí. intención de él estuvo bien. ¿Sí, Gloria? No, 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 eso te ¿Ah? respondía. Bien, bien, bien. Bueno, eh, por eso es que como que tenía obras Abraham, pero ninguna de esas le servía para ser justificado. ¿Por qué fue justificado entonces? ¿Por qué fue hallado justo? Porque le creyó a Dios. ¿Mm? Le creyó a Dios y ahí, bueno, no lo vamos a leer, pero uno puede ir a buscar allá en Génesis 15, cuando Dios le empieza a anunciar cuál es la promesa que va a tener con su descendencia. Y me llama la atención, ahí hago un paréntesis, que esa promesa que Dios le da a Abraham es incondicional, no tiene condición alguna. Sin embargo, ustedes ven después, cuando le habla a Moisés, cuando le habla a Josué, siempre hay condiciones. Eh, por ejemplo, las condiciones para tener la bendición de Dios. Tal vez nos acordemos de Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia. Pero si no obedezco, entonces no tengo esas bendiciones. Sin embargo, la de Abraham, cuando ustedes lo pueden leer ahí en el capítulo 15 de Génesis, no tiene condición. Es muy, muy interesante eso. Bueno, y así después va hablando, el capítulo 4 va hablando que también David le fue contado por creer en Dios. Por eso fue hallado justo, no por obras. Entonces reitero, ¿qué es lo que trata el capítulo 4? Que la justificación por la fe es previo a que la ley pueda dada a conocer por medio de Moisés en el Sinaí. Muy bien. Y el versículo 13, que también tenía anotado ahí, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Eso es lo que veníamos nombrando. Capítulo 5. Capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Lo tienen por ahí a mano? Sí, A ver yo. sí. La prueba de que Dios nos ama. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor. Y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Así es. Entonces ahí está, recapitulando y dice, justificados, ¿verdad? Que hallamos justicia delante de Dios y tenemos paz. ¿Por qué? Porque estábamos enemistados con Dios. Toda aquella persona que no acepta a Jesucristo como su Salvador está enemistada con Dios. Ahora, tenemos paz con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida para que tuviéramos esa paz. Y acá viene algo que me ha gustado, que he venido escuchando estos días, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Si hay algo que uno pudiera, o sea, resumir de alguna manera, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? ¿De qué habla este libro? Podría decirse que hay dos temas centrales. Uno es el plan de redención. Entonces, a lo largo de la Biblia uno va leyendo y va mostrando cómo Dios da a conocer la forma en que el hombre ha de ser justificado. A partir de los profetas, a partir de lo que muestra con Levítico, con Deuteronomio, que son figuras representando lo que luego aparece con Jesús. Y otro tema, además de ese, es el reino de Dios. Por eso Jesús cuando aparece en escena dice, el reino de Dios se ha acercado. Pero lo que estamos leyendo ahora es la manera en la cual yo ingreso al reino de Dios. La manera es que tengo que ser justificado, si no, no tengo acceso. Y para poder ser justificado, tengo que reconocerlo Jesús, aceptar a Jesús como mi Salvador.
Eso es lo que me da ingreso al reino de Dios. Mientras yo no acepte eso, permanezco afuera del reino de Dios, que es lo que se anunció por medio de Jesucristo, por medio de los apóstoles. Y ahí tenía anotado también versículo 8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto viene de la idea que ninguno de nosotros es justo delante de Dios, todos somos pecadores y que ninguno de nosotros estaría dispuesto a morir por alguien que es culpable, por alguien que está enemistado con nosotros, ¿sí? Siguiendo el pasaje anterior. Sin embargo, la manera en la cual Dios muestra su amor es que cuando estábamos afuera del reino, cuando todavía no estábamos justificados, Él dio su vida por nosotros. Esto es lo que está mostrando ahí el versículo 8. Muy bien. Sí, él, dio él dio su vida por nosotros. Eh, pero ahí hay un punto donde me acuerdo, digamos, que dice, Jesús dice que si es por él pasa de mí esta copa, ¿no es cierto? Que es amarga, ¿no? Ujú. Eh, en ese momento. Sí, yo también me pongo mucho también, bueno, en lugar bueno, de Dios, ¿no es cierto? De esto de agarrar y decir, bueno, te pones en el lugar de padre y entregar a tu hijo, ¿no es cierto? Para morir, ¿no? Por personas que uno agarra y dice que, bueno, que le causa, a veces, porque a veces a uno le causa, hay personas, digamos, que son tan malas, ¿no? O hacen cosas terribles que más allá de uno tal vez perdonar algo que haya hecho o cosas así, ya el punto cuando ya hablas de entregar a tu hijo eso ya como que es otra cosa, ¿no? Es como que ahí ya es otro tema. Eso sí es re fuerte. Por eso a mí yo en un momento, bueno, yo hacía ese análisis y decía, wow, que el amor de Dios, ¿cierto? Pero después decía, ah, bueno, pero yo digo, acá, ¿qué persona va a hacer eso, no? Yo decía, ¿no? Humanamente. Y claro, y después leyendo la Biblia, yo decía, cuando fueron a sacrificar a Isaac, ¿no es cierto? Sí. Ahí pensé y yo dije, oh, wow, ¿cierto? Isaac, dije yo. Porque, bueno, después uno reflexionando y también tal vez por ahí tiene alguna predicación, también agarraba uno y decía, él lo mató. O sea, porque ¿cuál fue la diferencia de que Isaac no murió? De que Dios, digamos, no permitió, digamos, que lo mataran, pero en realidad en su corazón ya lo había entregado a Isaac. Ya está, ella lo había entregado. Después fue un hecho que sucedió que no permitió que fuera, que lo mataran, pero en realidad él sacrificó a su hijo, encima su único hijo, digamos, ¿no es cierto? El único hijo, digamos, de lo que era la promesa, ¿no es cierto? La verdad que sí, es tremendo. Sí, sí. Sí, a mí me cuesta también entender ese amor de Dios igual para todos, o sea, para el bueno, para el malo, porque uno podría decir, bueno, capaz que aquel que le aceptó, aquel que, bueno, trata de cumplir sus mandamientos y lo reconoce a su hijo, ¿no? Como el Salvador, como si Dios tuviera más amor, pero en realidad el amor de Dios es igual para todos, incluso para los que se pierden, es lo mismo, es, es interesante. Bueno, así llegamos al capítulo 6. Capítulo 6, eh, versículos 3 al 5, habla algo respecto al bautismo. Y hay una figura ahí. Esto por ahí lo podemos tomar con pinzas, pero hay una figura. ¿En qué? En que en la circuncisión, o sea, que aquello que señalaba o destacaba o como una marca de los judíos era la circuncisión.
Esa era la marca del pueblo israelita, del pueblo de Dios, de los descendientes de Abraham. ¿Qué los diferenciaba del resto del mundo? Que ellos estaban circuncidados. ¿Qué nos diferencia a nosotros los creyentes del resto del mundo? Es que estamos bautizados. Esa es la diferencia. Por eso es como que hay una similitud en ello. Y versículo 3 al 5 lo que indica es que, ¿lo pueden leer? ¿Lo tiene alguno ahí para leerlo? Capítulo 6, versículo 3 al 5. Sí, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. ¿Mm? Bien, nosotros entonces ahí lo que tenemos es que, tal cual lo hemos aprendido cuando nos bautizamos, que eh, somos sepultados. Nosotros, por medio del bautismo, hay una unión espiritual que tenemos con Cristo Jesús. De manera que cuando Cristo fue sumergido en el agua, cuando nosotros somos sumergidos en el agua, entonces hemos muerto a la antigua vida. Y al levantarnos de las aguas, entonces, así como Cristo se levantó a una nueva vida, nosotros también somos levantados. Eso nos hace que nos adhiramos, es decir, tenemos una unión con Jesús. De modo que cuando Cristo resucita de la muerte, nosotros también nos da la facultad de poder ser resucitados. Eso es lo que está diciendo acá el capítulo 6. Ahí versículo, Em, ¿sí, Gloria? Mi hija, por ejemplo, cuando se bautizó, ella tenía 10 años en ese momento, íbamos a otra iglesia y ella iba a la escuelita, ¿no? Sí. Y ella, la respuesta cuando yo le pregunté por qué se iba a bautizar, ella me dijo, por lo que dice la palabra, porque el que creyere en Cristo será salvo, pero el que se bautiza será llamado hijo de Dios. Y me marcó mucho esa respuesta que está escrita en el libro de Juan, porque esa era su convicción de que iba a ser llamada hija. No solamente iba a ser salva, sino también que iba a ser hija. Estaba, sí, porque eso es, nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios. O sea, no a partir del bautismo, sino a partir de creer en Jesús. ¿Sí? En el momento en el cual creemos en Jesús, es que nosotros ya somos de la familia. Por eso es que nos llama hijos. Y no es tan solo como que formamos parte de un rebaño, sino que somos hijos de Dios. Y el versículo 23 de ese capítulo termina diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A esa vida eterna nosotros tenemos acceso a partir de unirnos con Cristo. Y más adelante creo que aparece, pero por ahí ya lo voy anunciando. Cuando Romanos habla de la ley, porque es una palabra que se repite mucho en esta sección de la carta, capítulos 5, 6, 7, 8. Bueno, tengan presente que al leerla, la palabra ley tiene más de un significado en esta sección de la Biblia. Uno de ellos es que habla de la ley del pecado. Acá si ustedes leen el capítulo 6, habla de la ley del pecado, capítulo 7. ¿Y cuál es la ley del pecado? Es una ley que está en mis miembros, lo nombra Pablo. Es una ley que me hace estar cautivo. Es como que yo respondo mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza carnal, como le dicen, responde a esa ley del pecado, que me lleva a que yo peque. Bueno, esa ley del pecado. Después hay otro, que es la que hemos nombrado,
refiriéndose propiamente a la ley de Moisés, a la ley que se conoce como de los mandamientos. Y después aparece también lo que dice la ley de Cristo, que es la que rige en los hijos de Dios. Entonces, cuando vayan leyendo toda esta sección de la epístola, estos capítulos, tengan presente que pueden haber tres significados de esa misma palabra ley. Una es respondiendo a la ley del pecado, aquella, como aquella regla que sostiene todavía mi naturaleza pecaminosa, de la cual me voy a librar aquel día que esté con Cristo Jesús. Así. La idea es que vaya menguando. Después también está la ley de Moisés, que es tal vez la que más relacionamos, que es la de los mandamientos. Y luego aparece la ley de Cristo, que es la que me libera de la ley del pecado, y es la que rige para mí ahora. En este pensamiento es que inicia el capítulo 7. El capítulo 7 aparece con una analogía, una similitud con lo que es el matrimonio. ¿Mm? Ahí, si lo pueden leer, el capítulo 7, versículos 1 al 3. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Dice, pues hablo con los que conocen la ley, entre paréntesis, ¿no? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Uno más era? ¿El Hasta 3? 3. Era el 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bien. Acá lo que está haciendo es, en principio, no está hablando del matrimonio. No es eso, no es ese el tema principal. Toma esa figura del matrimonio, algo conocido para los receptores de la carta, como para explicar el tema de la ley. Eso es lo que está haciendo Pablo. No es el tema central, la relación matrimonial acá. Pero lo que está indicando es, si nosotros, o sea, nosotros cumplimos en esta imagen el rol de la mujer. Nosotros estábamos casados. La única manera que está explicando acá Jesús de liberarnos, ¿sí? O sea, de librarnos, de ya no tener que responder a ese pacto, a ese acuerdo, es que uno esté muerto. Esa es la única manera en la cual yo me desligo de la responsabilidad. Eso es lo que explica Pablo a partir del matrimonio. ¿Cómo entonces que yo estaba casado con la ley del pecado? Ahora, ¿cómo me puedo liberar habiendo una muerte de por medio? Y esa muerte es la mía, porque morí, como lo explicamos en el capítulo 6. Morí con Cristo Jesús. Ahora, la ley ya no, la ley del pecado, ya no puede demandarme nada porque el compromiso ya se rompió. Hubo una muerte. Entonces, como si un marido que estuviera muerto le demandara algo a la mujer que volvió a casarse. No puede si ella está muerta. Bueno, esa figura es lo que está representando estos primeros versículos. Bueno, así que nosotros estamos libres de ese acuerdo que teníamos con el pecado, así que, como dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿De quién somos ahora? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, eso es lo que está mostrando ahí. Hubo una liberación de esa atadura que teníamos al pecado, y para podernos librar es que hubo una muerte. La muerte moría mi ser carnal, ¿sí? Moría mi yo. Entonces, eso es lo que muchas veces enseñamos, que llegar al Evangelio no es que es una mochila más y es como lo que venía haciendo, pero solamente que ahora soy creyente. No, no es así. Es una nueva vida. O sea, soy nueva criatura. Nací de nuevo. Es decir, se volvió a hacer. No fue un parche, no fue una restauración. ¿Sí? Fue un cambio total.
otra persona. Bueno, de eso habla este capítulo. Y versículo 12, Sí, ¿tenés por acá anotado? Sí, Darío. sí, ahí igual, eh, si bien creo que se nota la diferencia, a veces anda un poco finito el tema de la ley y de la gracia, ¿no? Porque, bueno, he estado viendo en Mateo 5, ¿no? Sí. Donde dice, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor, ¿no es cierto? Es como que por un, es como que por un lado, bueno, ay, perdón. Es como que por un lado la ley es como un ABC, ¿no? Es como que es básico, digamos, dentro, digamos, de cómo una persona, digamos, debería desenvolverse. Yo creo que muestra eso más que nada al decir eso, ¿no? Pero bueno, si bien es que estamos regidos ahora por la gracia, ¿no? Somos salvos por gracia, ya no por la ley, porque de hecho quedó en evidencia de que el hombre no, yo creo que la ley fue para dejar en evidencia que el hombre no es capaz, ¿no es cierto? No es capaz, y menos lejos de Dios, mucho menos. Yo creo que lo que la ley dejó en evidencia en eso, pero bueno, creo que dejó sentadas las bases, digamos, de lo que a grandes rasgos, digamos, una persona, digamos, el camino que debe conducirse, ¿no? Eh, no, nada, de, me acordé de ese versículo que, bueno, lo busqué yo igual para ver exactamente dónde quedaba. Pero Bueno, bueno, no me acordaba de eso, digamos, porque ya que estamos, digamos, en este punto hablando del tema de la ley y el tema de la gracia, hay partes en la Biblia donde, bueno, marca un poco eso, ¿no es cierto? sí, hiciste el preámbulo de esto, Darío, tal cual, ¿eh? Porque ahí cuando vos citaste el de Mateo 5, porque no he venido a, bueno, yo me acuerdo de la Reina Valera que dice a abrogar la ley, ¿sí? Y los profetas, cuando dice la ley y los profetas, recuerden que se está refiriendo a lo que nosotros decimos el Antiguo Testamento, ¿sí? Que ellos citan, la ley, los profetas y los escritos. Eso es lo que nombran los judíos, nosotros le decimos el Antiguo Testamento. Entonces, la ley, la Torá, ¿sí? El Pentateuco, ¿sí? Los primeros 5 libros, esos hablan de Jesús, lo mismo que los profetas. Jesús está diciendo en el capítulo 5 de Mateo que él no vino a desechar eso, sino que lo vino a cumplir. Bueno, y el propósito de la ley tuvo un fin, ¿sí? Que tal vez nosotros, algún momento de nuestra vida, lo malinterpretamos. El fin, el propósito, la razón por la cual Dios dio la ley, no fue para que seamos salvos cumpliéndola, porque nadie la iba a poder cumplir. Tuvo un objetivo que fue mostrar al pecado. Ese fue el propósito de la ley. Y eso es algo muy notorio cuando nosotros llegamos al Señor. Porque cuando empezamos a encontrar en la palabra de Dios, empezamos a leer la Biblia, nos damos cuenta qué tan mal estamos delante de Dios. Porque yo no voy a saber que soy pecador hasta que Dios no me lo muestre por medio de su palabra, que viene a ser la ley. Ahí es que me doy cuenta que necesito ser salvo. Mientras no sea dada la ley, entonces, ¿cómo va a nombrarse que hay pecado? Y acá es, la ley dice, ¿es pecado? Y acá vamos a parafrasear este párrafo. La ley es pecado y claro que no, porque la ley es buena. Cuando uno dice, ¿qué dice la ley? ¿Sí? Jesús la resumió. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no es malo. ¿Sí? Es lo mejor que podemos hacer. Eso es lo que dice la ley. Cuando uno lee lo que la ley dice, y todo es para bien de la creación, para bien del hombre, para el bien del ser humano, ¿sí? Del hombre, de la mujer, del ser humano. Para, todo es para bien. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Y aquí en este pasaje aparece el pecado como una personificación, como si el pecado tuviera vida, vamos a ponerlo así, como si fuera una persona. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se valió de la ley y el pecado
para que con esa ley me causara la muerte. Porque yo, no pudiendo cumplir la ley, entonces era hallado culpable y por lo tanto, siendo culpable, la condena por ese cargo era la muerte. Eso fue lo que hizo el pecado. Entonces termina ahí diciendo, de manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Eso es lo que yo decía recién. Muy bien. Ahí tenía, bien, hasta el versículo 12. Y si avanzamos un poquito más, pues capítulo 8, versículos 1 al 4. Ahora, nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí recuerden, como lo hemos escuchado muchas veces en prédicas, en enseñanzas, no los que van de visita, sino los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? De alguna manera, como una figura, como si nosotros estuviéramos en la palma de Dios, en el hueco de su mano, los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, es decir, que no responden a la ley del pecado, sino que responden a la ley del Espíritu, a la ley de Cristo. Y ahí va nombrando, porque la ley del Espíritu, y ahí está indicando lo que yo nombraba hace un ratito, esta de tres significados de leyes. La ley del Espíritu, o sea, la ley de Cristo, la ley de vida, ¿sí? De vida en Cristo Jesús, me ha librado de esa ley del pecado a la cual yo moría anteriormente, ¿sí? La cual me llevaba a la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué era imposible para la ley? Salvarme. La ley no fue enviada por Dios para salvarme. Por eso era imposible, porque ya Dios sabía que no lo iba a poder cumplir. El propósito era alumbrar, mostrarme la necesidad que yo tenía de Dios. Claro, Enviando, no por nada ¿sí? sacrificio, ¿no? ¿Cómo diría? ¿No? Claro, que no por nada estaba el sacrificio, ¿no es cierto?, de los animales, ¿no? Como Ujú, ser redimido, ¿no? Porque si la ley hubiese cumplido eso, ¿no es cierto?, ¿para qué hubiese estado el tema de los sacrificios? claro. Ellos lo hacían mirando al futuro, creyendo en que en un momento iban a ser salvos, o sea, por fe. O sea, no era que la salvación, o la justificación, perdón, la justificación de los del Antiguo Testamento era porque mataban el animal, sino porque ellos creían en Dios que iba a haber un sustituto. ¿No? Había una revelación que fue progresiva de parte de Dios. Bueno, eh, pero siempre me gusta pensar así como que en el Antiguo Testamento ellos miraban hacia el futuro y hoy nosotros miramos hacia el pasado. Nosotros decimos, hace 2000 años atrás se produjo mi salvación. Ellos los miraban hacia el futuro. Bien. Bueno, hasta el versículo 4 tenía anotado ahí. ¿No? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, porque hemos muerto a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Bueno, eso es lo que ahí nombraba el capítulo 8. Y ahí nos queda un breve tiempito, ¿sí? No sé si ustedes ahí querían compartir algo de esto que hemos dicho, o de algo que han leído en la carta de los Romanos, que nosotros obviamos. Bien. Y si no, ahí va a quedar, para los que van a poder ver después el, el video, la grabación, capítulo 9, 10 y 11, hay un mismo tema, que es el pueblo de Israel. Dios no se olvidó de Israel. Y esto es algo importante. Dios, sí, lo nombra en el libro de Éxodo, se lo dice al faraón, mi primogénito es Israel. ¿Mm? Bueno, y Dios no se ha olvidado de su primogénito, sino que tiene un trato
De manera que nosotros somos injertados, ¿sí?, en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre fue elegido, la manera en la cual Dios se dio a conocer al mundo por medio de Israel, por medio de Abraham, allá capítulo 12 de Génesis. Ahora, los gentiles somos injertados allí. ¿Para qué? Para ser un solo pueblo. Entonces no hay dos pueblos, ¿eh? No es que están los pueblos de los israelitas o judíos, el pueblo judío hoy, y nosotros la iglesia. Somos un solo pueblo. Un solo pueblo que nosotros los gentiles no tenemos que judaizarnos, guardar lo que ellos hacen. A los judíos les fue dado que tienen que guardar el día sábado. A los gentiles no. Sin embargo, somos un mismo pueblo, ¿no? Dios se ha revelado de manera diferente. Los dos somos salvos con un mismo motivo, que es creer en Cristo Jesús. El único ingreso al reino de Dios es la salvación por medio de Cristo Jesús. Bueno, de eso habla estos capítulos 9, 10 y 11. Me gustó, y con eso termino, que en el capítulo 10, eh, dice un pasaje bastante conocido, pero lo comparto porque, por ejemplo, yo lo tenía mal, tenía un concepto erróneo de ese pasaje, y tal vez alguien lo tenga también, por eso es que lo nombro. Capítulo 10 de Romanos, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces nosotros lo interpretamos, ese pasaje, de manera de aumentar mi fe. Entonces digo, tengo que oír o tengo que leer la palabra de Dios, y eso provocará que yo tenga más fe. Ese es el concepto que por ahí está dentro de los evangélicos. Pero no es lo que está diciendo ahí la expresión. La palabra de Dios, cuando uno lee todo el contexto, ¿sí?, el pasaje, el párrafo, el capítulo, viene hablando de la salvación. Entonces lo que ahí está nombrando, después se lo dejo para que ustedes lo puedan leer en detalle, es que la manera en la cual una persona puede tener fe es que oiga la palabra del Evangelio. Por eso está en nosotros, que somos llamados a ser reconciliadores, en hablar de la palabra de Dios, porque eso es lo que va a provocar fe en aquel que todavía no lo conoce. ¿Sí? Ustedes lean después del pasaje y van a notar que se refiere a aquellas personas que no conocen del Evangelio. La fe vendrá por el oír, y nosotros seremos aquellos que la tenemos que hacer oír. ¿Mm? Bueno, muy bien, ahí no me quiero extender más.